Muy buenas. En esta ocasión vamos a presentar un fragmento de la conferencia ofrecida por el ex embajador don José Antonio Zorrilla en Donostia, San Sebastián, concretamente en el Museo de San Telmo, el pasado 5 de mayo de 2022, sobre la cuestión de las causas del originaron el conflicto entre Ucrania y Rusia. Más bien queríamos decir entre Occidente y Eurasia, por aquello de la teoría de Mackinder, y las posturas que se manejaron fueron dos. Él habla de los grandes, digamos, pensadores e ideólogos y politólogos o como quieran, que eran Kennan y la postura de Brzezinski y la de también nombra a Henry Kissinger. Bueno, en esta conferencia que ofrece hemos extractado neurálgico de lo que entiendo se debe centrar la conferencia y es de las causas por las cuales se originó este conflicto y lo explica de manera detallada. Habla de un golpe de estado instado por supuestamente, presuntamente, según él, por Estados Unidos y orquestado desde ahí para eliminar a Yanukovych, que era el presidente prorruso elegido por los ucranianos. Crean el problema del Donbass, que eran prácticamente prorrusos, y habla de todas las cuestiones que se han ido suscitando y cuáles son, según él, pues todos los problemas que han habido. Esa era la revuelta del Maidán, luego de los acuerdos de Minsk 2014-2015, que fue un fracaso intencionado, según parece, el veto de Angela Merkel, ya ex canciller de Alemania, cuando en un semanario alemán, en una entrevista, le dicen que eso se había llevado a cabo simplemente con la idea de ganar tiempo para que Ucrania se reforzara. Sin más, les dejo con la conferencia y espero que sea de su agrado. Gracias por su Lo primero, cuando a Bush, padre, le dice, bueno, es que no le gusta mucho a Rusia que se extienda la OTAN, y dice el otro, no tiene nada que decir Rusia. We prevailed. Nosotros hemos prevalecido. Kennan dice lo contrario. Kennan dice que ampliar la OTAN sería el error más siniestro de toda la política exterior USA de la posguerra. Esta decisión inflamaría las tendencias nacionalistas, militaristas y antioccidentales de la opinión rusa. Tendría un efecto nefasto sobre el desarrollo de la democracia en Rusia y además nos devolvería a la Guerra Fría. Rusia, atentos a esta frase final, terminará por hacer algo malo. Y entonces los que nos han aconsejado ampliar la OTAN dirán, ¿veis? Los rusos son así, ya os lo habíamos dicho, y será falso. Es un auténtico profeta, es justo lo que ha pasado. Vamos ahora a ir viendo qué cosas pasan a medida que se va ampliando la NATO y cómo sucede. En 1999 entran Chequia, Hungría y Polonia. En el 99 se bombardea Serbia, que esto sentó en Rusia muy mal. Había colas en la embajada de Serbia en Moscú para pedir voluntarios a luchar a Serbia, ¿no? Incluso el propio Solzhenitsyn puso el grito en el cielo. En el 2004 Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia y Rumanía entran, pero entran sin limitaciones. Cuando vosotros oigáis hablar a Stoltenberg, que es el secretario general de la NATO, Stoltenberg va por ahí diciendo que Ucrania es un país libre y soberano, puede hacer lo que quiera. Bueno, cuando en el año 49 la Noruega entró en la NATO, lo hizo sin armas nucleares y sin bases extranjeras en su territorio. ¿Y cómo dice eso? ¿Por qué? Pues porque entonces en la URSS mandaba Stalin y tenía poder y ahora no lo tiene. Durante años a Rusia se le estuvo dando dinero por parte de Occidente porque no tenía dinero. No sé si bien o mal, en el 99 llega Vladimir Vladimirovich Putin al poder y la cosa se complica porque eso de que we prevail, como dijo Bush, Putin no lo va a aceptar. Y entonces vamos a ver. Este es el resultado. Como veis, el azul este es la NATO o la OTAN, como queráis, conteniendo absolutamente a Rusia. Es decir, que lo que Estados Unidos no consiente para él, se lo impone a Rusia. Poder relativo. Esto es lo que yo estudié cuando era un crío, muy joven.
la definición de relaciones internacionales. Son relaciones entre Estados definidas en términos de poder. Poder. No en términos de moral, ni es bueno ni malo. Términos de poder. Nada más. Le impone eso convencida de que es más fuerte. Bien. Y ya vamos cuesta abajo. Putin llega al poder en el 99. Se producen los acontecimientos del 9/11, el 11 de septiembre. El primero que llama es Putin. Le llama a Putin a Bush, hijo, y dice, me tienes a tu entera disposición. Todo lo que es mi entorno inmediato, o sea, mis fronteras y tal, te están abiertos. Monta las bases que quieras y persigue a los malos. Estoy contigo. Entonces los americanos lo que hacen es, en todo el bajo vientre ruso, sin nada que ver con el terrorismo, lo llenan por el Cáucaso y por esa central de bases militares. Le ponen cohetes de alcance medio, se los ponen también en España, pero sobre todo en Polonia, y le organizan revoluciones de colores. La primera es la de Ucrania en el 2004, la Revolución Naranja, que impide que Yanukovych llegue al poder, que es el prorruso, Georgia en el 2005, Kirguistán en el 2005 y otra vez en el 2010, con disturbios étnicos que cuestan la vida a miles de personas, que no se han resuelto todavía. En el 2008 sucede una cosa gravísima, que es la guerra de Georgia. Leeréis que Rusia atacó y se quedó con, no sé, con Georgia, que atacó. Es mentira, ¿vale? Mentira. Podéis citarme, he sido embajador allí, no es verdad. Atacó Saakashvili, le engañó a Tev, que era el embajador, persona muy encantadora, por cierto, metió a sus soldados en autobuses, los llevó a la frontera y hizo la guerra a Osetia del Sur, porque quería recuperarla, la tenía perdida desde el 92 en una guerra civil. Entonces Rusia contestó. Los hizo independientes, una independencia un tanto particular que solo reconoce en Venezuela y es la isla de Vanuatu. Pero lo cierto es que los hizo independientes para liberarlos. La gran especialista en esto, si queréis hablar con ella o la conocéis, es Pilar Bonet, la corresponsal del País, una de las personas que más conocen ese mundo y que es muy querida en Osetia del Sur. Y todos esos acuerdos generadores de confianza, todo desaparece. Las maniobras, todo fuera, no hay nada. Entonces, Ucrania, vamos ahora a pasar a Ucrania. Ucrania, cuando se viene abajo la URSS, decide que va a ser independiente y es una situación casi poética, ¿no? Porque dice que declara solemnemente Ucrania su intención de llegar a ser un Estado permanentemente neutral, que no participa en bloques militares y que se adhiere a 3 principios de la desnuclearización. No aceptar ni producir ni comprar armas nucleares. El problema con esto, y hace el año 2014 los Estados Unidos, hartos ya de que este sea un país que no despierta, un país que es una completa desgracia, un Estado fallido, lo que hacen es dar un golpe de Estado. Pero esto no es una genialidad, yo no vengo aquí a deciros que den por cualquier. Las consecuencias del Maidán. Bueno, este golpe de Estado pone el Maidán. Bueno, Ucrania es un país de la frontera, como dice su nombre, ¿no? No tenéis por qué saber ruso, ¿no? Pues estoy aquí yo, que tampoco sé mucho, pero bueno. Ucrania, en la frontera. Ucrania, frontera, Ucrania, en la frontera. Y en ello hay, como han estado mezclados rusos y ucranianos muchos años, pues hay rusos y hay ucranianos, hay gente de una obediencia y de otra. El Maidán se pone directamente contra los rusos y a favor de los ucranianos, pero no de cualquier ucraniano. Se prohíbe el ruso en la secundaria y, no, por el otro lado, los en el Donbass, en el este, que son todos rusos, se sublevan contra la línea, esta línea nueva ideológica de Kiev, pero no piden la independencia, piden la autonomía. La respuesta de Kiev es lanzarle los perros de la guerra, todos ellos naturalmente de la más extrema derecha, o sea, neonazis, y matan a 14.000 personas. Si estáis interesados, vosotros que sois de derechos humanos, podéis mirar el informe de la OSCE el segundo informe de la OSCE del 2016 sobre lo que dice esta gente, en el Donbass. De todo. No voy a entrar en detalles, pero en fin, todas las barbaridades que os podéis imaginar. Bien, entonces todos los grupos de extrema derecha nazi, que hay unos cuantos, Svoboda, Pravý Sektor, etcétera, se unen más o menos, forman una unidad que se llama el Batallón Azov y se integran en las Fuerzas Armadas, constituyen el puño de hierro de la nueva Ucrania, en sus Fuerzas Armadas. Entonces, contra el ingreso de Ucrania en la OTAN se han pronunciado
lo diría en latín, perdón, nemine discrepante, o sea, que nadie discrepa, todos. Kennan, Missheimer, todos los grandes nombres de las relaciones internacionales. Y no solo eso, sino William Perry, que fue secretario de Estado con Clinton, Bill Burns, que fue director de la CIA, Bob Gates, que fue secretario de Defensa, Pat Buchanan, el embajador del Reino Unido en Rusia, que fue Lyne, y la última es Fiona Hill, que ahora mismo está trabajando en la Casa Blanca, y lo resume así, dice Fiona, dice, bueno, al final del todo, nuestras advertencias no se escucharon, efectivamente, no se escucharon. Y ahora vamos a recordar, otra vez, Kissinger vuelve a aparecer aquí, en el 2014, fecha del Maidán. Al cabo de 15 días o 20 días de haberse producido el Maidán, va y dice, toda tentativa de una parte de Ucrania para dominar a la otra, como ha sido el caso hasta hoy, conduciría antes o después a una guerra civil o a que el país implotase. Tratar a Ucrania en el cuadro de una confrontación este-oeste haría fracasar por decenios toda perspectiva de integrar a Rusia y Occidente, sobre todo a Rusia y a Europa, en un sistema internacional de cooperación. Y esto es lo que ha pasado, ni más ni menos. Kissinger, por una vez, fue un buen profeta, lo mismo que en su día lo fue Kennan. Son dos personajes que vieron con claridad lo que iba a pasar.